Eso se da muchísimo y es una causa enorme de fracaso terapéutico el incumplimiento o cumplimiento parcial de las recomendaciones. La asistencia de antibióticos y tal Sí, es sobre un todo. tema absolutamente candente, muy muy importante y de difícil manejo. A ver, la homeopatía es una cosa que no tiene ninguna razón de ser y no la ha tenido nunca, excepto cuando se formuló originalmente. Los glucocorticoides son, como sabemos, muy importantes agentes inmunosupresores y antiinflamatorios con todos los efectos adversos. Perder no va a perder, o sea que en la modificación semisintética va a lo que es mejorar. Bienvenido a una nueva entrega de Entrevistas con AMU, la revista por y para estudiantes. Hoy tenemos con nosotros a Fermín Sánchez de Medina López Huertas, doctor en farmacia, catedrático de la Universidad de Granada y miembro del CIBER EHD y del IBS. Bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, pues nada, encantado de estar aquí. Igualmente, para nosotros es un placer traerlo hoy aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar primero con unas preguntillas sobre usted para que nos cuente qué tal. Y la primera es, ¿cómo llegó usted a ser catedrático de farmacia? Pues siguiendo un camino proceloso y lleno de peligro, como suele ocurrir. Ya sabes que bueno, el camino siempre, lo básico es siempre lo mismo, tienes que primero meterte en un departamento para hacer la tesis doctoral. En mi caso, yo no entré en farmacología con un enorme convencimiento, fui bastante aconsejado por mi padre era catedrático de bioquímica en la Facultad de Farmacia. Y bueno, él me aconsejó que me metiera ahí, luego me gustó mucho cuando entré y conseguí la beca, que suele ser uno de los problemas, una de las barreras, digamos. En mi caso se consiguió con cierta facilidad, afortunadamente, y a partir de ahí puedes trabajar lo más que posible. Una vez que consigues la tesis doctoral, tienes que hacer el postdoctorado, que sigue siendo una etapa esencial de, digamos, la carrera de formación investigadora académica. Yo me fui a Estados Unidos, antes también me fui durante la tesis a Estados Unidos un par de veranos. Y luego el evento más difícil, o la etapa más difícil, como yo siempre digo a mis estudiantes que están buscando seguir un camino similar, la parte más difícil es siempre la vuelta, el regreso de donde quiera que estés, o bien si estás en otro laboratorio en España, a un sitio donde puedas seguir, que en este caso fue al mismo sitio donde salí, cosa que es bastante normal en la Universidad Española. Y bueno, pues a partir de ahí, pues en cada caso hay unos contratos que enganchan, dejas de enganchar. Yo al final lo tuve relativamente fácil en cuanto a conseguir ser funcionario con una edad relativamente temprana, comparado sobre todo con actualmente, que típicamente son 40 años y pico, yo lo hice con 30 y poco. La titularidad luego ya pues la cátedra, y eso me lleva aquí. Muy bien. Sobre su profesión actual, ¿hay algo que no le guste o que le gustaría cambiar? De mi profesión, como profesor universitario, Sí. muchas cosas. Y no voy a conseguir cambiar ninguna. Pero una vez que te das cuenta que no vas a conseguir cambiar gran cosa, pues también eso ayuda a la paz interior y a que no suba ni el colesterol, ni la bilirrubina, ni la tensión arterial. Sí, hay cosas que cambiar. Hay cosas que funcionan muy bien. O sea, la universidad, no la de Granada, la Universidad Española tiene en muchos ámbitos muy mala fama. Que creo que tiene su parte merecida, pero hay una parte también que no. Es decir, por ejemplo, del aspecto formativo, yo creo que la Universidad Española, y en concreto la de Granada, creo que hace un trabajo bastante bueno. Mejorable, sí. Desde el punto de vista de la organización, probablemente es lo que más habría que cambiar. Es muy difícil porque la universidad, todas, tienen una inercia tremenda y una rigidez en sus estructuras que no solamente es que viene así dado, sino que no hay nadie que tenga mucho interés en cambiarlo. Eso incluye a los alumnos, a los profesores, por supuesto, y a todos los integrantes de la universidad, más allá de lo que es el profesorado, pero incluye también a partidos políticos y a la sociedad en general. O sea que, pese a quien pese, realmente la gente en general está bastante contenta con lo que hay. Yo no, yo creo que había cosas que cambiar, pero bueno, hasta ahí. Bueno, aunque en la siguiente pregunta pudiese sonar un poco a broma, en verdad a nosotros y supongo que a mucha otra gente nos gustaría saber cuál es el fármaco favorito de un licenciado en farmacia, de un doctor en farmacia. El fármaco que más le gustó a mi alumno de medicina de este año fue la guaifenesina. Que no, tuve que explicar posteriormente, lo preparo un poco, pero como vamos tan rápido en las clases de medicina, porque vamos a tema por día prácticamente, pues no había forma.
Ese es un favorito. Otro favorito que no se llegó a comercializar es el Repifermin, por razones obvias. Pero ese no se llegó a comercializar ni creo que se llegue a comercializar. Hay muchos muy buenos, claro, en cuanto a que les tienen más cariño, porque hay siempre temas que te gustan más que otros. Me gustan mucho los corticoides, me gustan mucho los AINE, en fin, hay muchos. Y luego hay otros que son particularmente antipáticos. Vosotros sabéis que no me son especialmente simpáticos los antibióticos ni los antivirales, ni los antineoplásicos. Pero no te puede gustar todo. Hay mucho donde elegir y no te puede gustar todo, efectivamente. Bueno, ya va a pasar a una parte un poquillo más seria de la entrevista, ya después de esta introducción. ¿Diría usted que hay algún fármaco que sea totalmente seguro? En el Congreso de la Sociedad Española de Farmacología hubo una ponencia muy interesante en la cual se decía, bueno, se dice que tal o cual fármaco, estaba hablando de nuevos fármacos antidiabéticos utilizados en obesidad, que sabéis que es un tema que está muy en auge actualmente, con razón, y decían, no, es que dicen que tiene una toxicidad muy baja, y decía un poco exagerando, pero me gustó porque es un tipo de ejemplo que yo suelo también sacar a colación en las clases, y es, claro, incluso por ejemplo los diuréticos tienen pocos efectos adversos, pero como mínimo ya a mitad de la noche a lo mejor tienes que ir al servicio una vez más. Yo suelo exagerar un poco diciendo en las clases que si no tiene efectos adversos no es un fármaco. Que es cierto que exagera un poco, porque hay muchos fármacos que tienen poquísimos efectos adversos. Y la cuestión no es tanto si hay un fármaco que sea totalmente seguro, sino la cuestión fundamental en todo lo que es farmacoterapia, que es que los beneficios que sostengan con ese fármaco, con el tratamiento farmacológico, estén compensados con los efectos adversos, es decir, la ratio riesgo-beneficio, desde dos puntos de vista, o desde un doble punto de vista, si se quiere, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista de todos los pacientes tratados con el fármaco. Esto segundo a veces se olvida, como a mis pacientes tal y cual, y ahí incluyo a médicos farmacéuticos de todo el mundo y a los propios pacientes. Esto me ha ido muy bien y tal, ya, a ti bien y a otro no lo irá tan bien. Entonces, es algo que se tiene muy en cuenta y yo creo que podemos estar bastante satisfechos, todo es mejorable, como la propia universidad, pero en general yo creo que el sistema funciona bien, porque hay una vigilancia estrecha sobre todo el perfil de toxicidad, por los beneficios están más caros más o menos desde el principio, pero también a veces hay que moderarlo, porque a veces el ensayo clínico sale de una manera y luego la práctica clínica habitual pues no sale tan bien, a veces sale al revés también, no es tan frecuente. Pero no hay ningún fármaco que sea totalmente seguro porque por definición tienen que tener su parte negativa, su reverso tenebroso, como se diría en terminología Guerra de la Galaxia, en mi generación Star Wars para vosotros. ¿Cómo consideraría usted relevante el papel de España en la industria de los fármacos? Bueno, España tiene desde hace tiempo una industria farmacéutica en fin, no pequeña. No sé si es la que nos tocaría con el tamaño, digamos, de España como país, como economía, digamos, pero sí es una industria importante en cuanto a, digamos, laboratorios locales. Y luego hay una gran representación de la industria farmacéutica internacional o mundial, si se quiere, a nivel español. Es una industria muy potente globalmente. Yo he tenido la suerte de poder interaccionar también en parte con algunas de esas empresas y la experiencia siempre ha sido muy buena. ¿Qué opinión tiene usted sobre la automedicación? Que hoy en día parece que cada vez se lleva más. A ver, la automedicación es necesaria. Es necesario, de hecho es algo que no es que se tolere o que se acepte por parte, digamos, del poder, de los sistemas políticos, de la propia agencia española, sino que algo que de hecho se promueve. Ahora bien, la cuestión más bien es cuál sería el límite, y no es fácil saberlo, porque no solamente la automedicación, sino muchas veces se discute cuando, y últimamente sale muchísimo en prensa con la cuestión del pico de epidemia de gripe y tal, cuando tiene uno que ir a urgencias, cuando tiene uno que ir a atención primaria o lo que sea. Y claro, es verdad que desde la profesión, sobre todo médica, pero también en general desde el ámbito biosanitario en general, se dan los dos mensajes. No hay que ir a consulta por motivos banales y por otra parte, ¿cómo no he ido usted a consulta antes? Porque esto se ha dejado. Tal cual está organizado nuestro sistema, el farmacéutico podría tener un papel importante en muchos casos.
y yo creo que en buena medida lo tiene, pero es verdad que es un sistema muy, muy mejorable. Ahora bien, la automedicación es fundamental, claro. Es curioso porque tradicionalmente la automedicación y sobre todo el hecho de que el paciente decidiera, y esto es una historia que no conozco bien, pero me encantaría, es decir, una cosa que tengo pendiente, en clase me habréis visto que me encanta cuando tengo tiempo contar alguna batallita. Bueno, pues esto es una cosa que me interesa, que es cómo era el consumo de medicamentos, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Y por lo que tengo entendido, repito que esto no lo conozco bien, o sea que lo mismo digo una barbaridad, en realidad, obviamente los médicos recetaban, pero el paciente básicamente se tomaba lo que quería y lo que le aconsejaban en la farmacia. Hay muchos remedios. También hay que tener en cuenta que no existía para nada la base de evidencia científica de que disponemos ahora. Es decir, es muy difícil hacerse la idea de cómo eran las cosas, por ejemplo, en los años 20, 30, y hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, o en la misma España, o en el país más desarrollado que te puedas imaginar en aquella época. Es decir, que las cosas han cambiado mucho. Yo creo que el paciente además tiene que estar, vamos, yo y mucha gente piensa que el paciente tiene que estar en el centro, es decir, que el médico cuando receta, y de hecho todas las sociedades médicas yo creo que lo firman así, no es automático el médico se tiene que recetar esto y el paciente se lo toma. Hay mucho de eso, evidentemente, porque el paciente normalmente no va a saber de qué va la cosa. Pero hay que contar con el paciente. Dicho de otra forma, yo leí hace no mucho, no me acuerdo qué texto, que lo que tiene que hacer el médico en general, digamos, la comunidad biosanitaria, es que el paciente se autotrate con las instrucciones proporcionadas por el médico en primer lugar y luego pues, ayudado por enfermeros, farmacéuticos, etcétera, etcétera. Pero sí, yo lo veo que es nada desdeñable y muy importante, con sus acotaciones lógicas. Luego está la cuestión de qué hace el paciente en general con las instrucciones del médico o del farmacéutico. Y de eso hay, y aún seguro vosotros conocéis también, múltiples historias. O sea, yo conozco muchos casos, sin ser clínico, típica persona que viene del médico, además le encanta ir al médico, viene, coge la medicina, le dispensa en la farmacia, coge el prospecto, automáticamente ve los efectos adversos que, como hemos dicho, siempre existen, y dice, esto no. Entonces dice, bueno, ¿y si me tomo la mitad? Y historias de estas. Eso se da muchísimo y es una causa enorme de fracaso terapéutico el incumplimiento o cumplimiento parcial de las recomendaciones. Otro tema que también está cogiendo fuerza hoy en día es el tema de la resistencia a los fármacos. ¿Qué nos puede contar sobre eso? La resistencia de antibióticos y tal Sí, es un tema absolutamente candente, muy, muy importante y de difícil manejo, porque, claro, no es algo que se deriva en buena medida del tratamiento médico, lógico, pero no solo, viene también del tratamiento en muchos casos veterinario e incluso más allá. Me cuentan que se encuentran resistencias de microbios documentadas en zonas de la naturaleza muy alejadas de centros urbanos pequeños o grandes. Es decir, y claro, por supuesto está la transmisión de bacteria a bacteria, en el caso del antibacteriano. Es un tema muy complicado y es cierto que que supone un reto muy importante. Hay una parte grande de investigación. Por otra parte, lo estoy comentando con compañeros del departamento, se da la paradoja de que, aunque por una parte hay un gran incentivo para la industria farmacéutica, por otra parte, en realidad, como esos nuevos antibacterianos que se fueran a desarrollar, o antivirales o antifúngicos, van a ser de uso restringido, en realidad el mensaje que tú estás transmitiendo es que van a gastar mucho dinero y recursos para, con suerte, desarrollar un antibacteriano, pongamos por caso, que luego se va a usar muy poco y que por tanto va a haber muy poco beneficio. Y eso cómo se come. Es muy, muy complicado. Es uno de los temas candentes y, como digo, no creo que nadie tenga la receta. Evidentemente pasa por mucha investigación, ser lo más consciente posible. Sabéis que hay un día de concienciación que además fue el otro día. No llegué a decirlo en clase porque no coincidió, pero creo recordar que era uno de esos días en otoño de concienciación del uso racional del medicamento, especialmente en ese ámbito. ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta la profesión farmacéutica en el contexto actual de la globalización y de todas las innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera? Bueno, mis compañeros farmacéuticos de atención primaria, los de oficinas de farmacia, los asistenciales,
tienen muchos retos. Un gran reto que tienen es que el modelo, que es un modelo que tiene, como casi todo, pues tiene luces y sombras, pero tiene muchas luces, tiene muchas ventajas. Y una de las grandes ventajas es que hay un profesional que está súper cercano. Todo el mundo tiene prácticamente un farmacéutico o farmacéutica cercano. La farmacia está muy bien abastecida en general. Uno de los problemas que tienen es de naturaleza estrictamente económica, porque por lo que me cuentan mis compañeros, pues claro, a ver, le aprietan más los márgenes. Eso tiene su razón de ser, entiendo. Pero claro, por otra parte, el farmacéutico por el otro lo sufre. Un problema más de orden general es, como sabemos, el hecho de que hay problemas de desabastecimiento. Y esos problemas de desabastecimiento en buena medida son de orden económico. Quiero decir, que tienen mucho que ver con problemas como tú decías, relacionados con globalización, con cadenas de suministro, etcétera, que se nos escapa un poco a los que estamos más bien en cuestiones estrictamente biomédicas. Ha habido problemas, por ejemplo, aparte de problemas de suministro, ha habido problemas también de presencia de contaminantes en pequeñas cantidades que se han encontrado en fabricantes, y luego entonces nos hemos percatado un poco todo de que, claro, que a lo mejor un determinado principio activo estaba siendo fabricado por un solo fabricante que a su vez distribuía a distintas industrias que eran los que estaban produciendo los medicamentos en su forma final. En resumen, no había alternativa. Y entonces ha habido fármacos que ya no se están utilizando en absoluto. A todos los efectos están retirados. Y todo eso son retos, evidentemente. De todas formas, yo creo que fundamentalmente funciona bien. Es decir, que es cierto que esos son problemas. En la industria farmacéutica sabéis que hay distintos niveles, digamos. Hay un nivel que corresponde a los países más desarrollados y con una serie de sistemas, digamos, farmacéuticos homologables. Y luego hay países que tienen unas normas que no son exactamente equiparables. Entonces, en general creo que funciona muy bien el sistema, lo digo porque eso afecta o tiene que ver con la globalización que decía. En general no está habiendo grandes problemas de, por ejemplo, hasta donde yo sé, de medicamentos que lleguen con características no aceptables, por ejemplo, a España o en general territorios de la Unión Europea, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión tiene usted respecto al tema de la homeopatía? Mala. Mala. Muy mala. A ver, la homeopatía... No espero otra cosa, si soy sincero. La homeopatía es una cosa, en fin, yo... Claro, es que me estoy refrenando, digo, ¿qué digo? Fermín, contente. A ver, la homeopatía es una cosa que no tiene ninguna razón de ser y no la ha tenido nunca, excepto cuando se formuló originalmente, porque me perdonarás, como había unos tratamientos tan absolutamente drásticos, no sé exactamente cuándo era, me parece que era el siglo XVIII, claro, pues casi que no te hicieran nada, que básicamente lo que es la homeopatía, frente a que te cortaran en determinado sitio, te aplicaran sangría y todas estas cosas, pues casi era mejor, pero era su única utilidad lógica. Ahora tiene mucho público, empecé en algunos países y estoy recordando ahora mismo de una farmacéutica que acudió a ver una farmacia, estoy diciendo en España, y para una cosa para un familiar suyo, no me acuerdo ni para qué era, pero estoy hablando que es farmacéutica, entonces salió tal. Se lo dieron, no le prestó mucha atención, estaba pensando en sus problemas y salió, y entonces se dio cuenta que era un remedio homeopático, que es oficial, eso es así, es oficial. Y volvió a poner verde al farmacéutico o farmacéutica, lo que fuera. Y yo es que no soy nada, yo no acabo de entender por qué la homeopatía goza de estatus oficial ni de reconocimiento de ningún punto de vista. Bueno, ya hace algunos años, pero... ¿qué nos podría contar sobre la industria farmacéutica durante la pandemia de COVID-19? Pues de eso realmente no sé gran cosa. Yo, pero de la pandemia, de lo que sé, lo que ocurrió en la universidad, que fue una aventura, como sabéis todos. A vosotros nos pilló en la universidad. A nosotros en la universidad no. Exactamente, justo a vosotros no, pero... os pillaría en el instituto y demás, que fue, supongo que algo no tan drástico, pero casi por la edad peor.
En la industria farmacéutica, yo creo que con el COVID-19 tuvo que haber problemas de abastecimiento y tal, pero yo desconozco ese tema. ¿Cómo de importante diría que es usted el desarrollo de nuevos fármacos? Súper importante y muy difícil, porque, claro, para desarrollar nuevos medicamentos, por tanto, nuevos fármacos, que sean nuevos de verdad, porque luego están los nuevos y luego están los que son versiones, los que en la industria se llaman los Me Too, o yo también, que son básicamente fármacos con el mismo perfil, pero que son distintas moléculas, a veces tienen ventaja, a veces no, o a veces son relativamente intercambiables, y con las matizaciones que se quiera, pero hablo de realmente avances significativos dentro del ámbito de la farmacoterapia. Y cuesta, entonces... en los últimos años, y esto sale, un tema que sale en muchas charlas que tienen que ver con farmacoterapia e industria farmacéutica, cuesta bastante el desarrollo de realmente nuevos fármacos. Luego está que ser mejor o peor, es que todo eso hay que estudiarlo, filtrarlo y tal. Pero simplemente que existan, es costoso. El ámbito donde más se está dando probablemente, yo tampoco soy experto en esto, porque tampoco estoy pendiente de la industria constantemente, pero donde más se ve introducción de nuevos fármacos en el ámbito de los anticuerpos monoclonales. Hay bastante también de inhibidores de quinasas, por ejemplo. Claro, los inhibidores de quinasas, por centrarme en eso, se parte de unos primeros fármacos que funcionan a ese nivel, y luego, como hay múltiples quinasas y cada uno tiene, por ejemplo, en distintos tipos de cáncer, etcétera, o de reacción inmunológica. Entonces, digamos que se puede seguir la misma estrategia para desarrollar otros inhibidores que normalmente quieres que sean bastante específicos de la quinasa correspondiente. Entonces, eso es novedoso desde el punto de vista de la diana, no tanto desde el punto de vista del desarrollo farmacológico como tal, pero valdría. Y luego los anticuerpos monoclonales es que es la monda, porque realmente hay muchísimos. Con que tenga la diana medianamente clara, y sabiendo que eso normalmente lo que va a hacer es bloquear. Esto sería más largo de explicar y no es el ámbito, claro. Pero en general con anticuerpos monoclonales lo que quiere es bloquear. Y no es que sea fácil desarrollar anticuerpos monoclonales, porque no lo es. Además son muy complejos de fabricar a nivel industrial, porque tienen muchas variables y esas tienes que tenerlas acotadas. En fin, que tecnológicamente es complejo. Pero siempre, en principio, es una cosa que puedes hacer. Es decir, en el momento que tú dices, tengo claro que esta proteína posiblemente sea importante en tal tipo de cáncer. Bueno, pues entonces tú sabes que a partir de ahí puedes desarrollar una serie de anticuerpos que actualmente ya van a ser, en principio, todo con la secuencia humana entera, etcétera, etcétera. Eso se va a conseguir. Y está en la avalancha que yo a veces comentando con mis compañeros del departamento. Yo ya he renunciado a seguirlo a nivel espectador. Es decir, intenta un poco como profesional estar al tanto de avances que en nuevos fármacos por un lado, por otra parte, pues los fármacos que hay, como cambian en el sentido de pues, nuevas aplicaciones, nuevos efectos adversos y todas estas cosas. Y pues yo creo que casi todos estamos suscritos a distintas publicaciones que te van llegando. Es casi imposible seguir la pista de los anticuerpos monoclonales porque son muchísimos. Y lo que se prevé es que sean cada vez más hasta tener una parte, no digo mayoritaria, pero una de las mayores fracciones, digamos, del porcentaje de fármacos en el global. Pasando a otras cosas, ¿hay algún proyecto de investigación, ya que la revista es principalmente sobre temas de investigación, en el que esté usted involucrado? Sí, nosotros precisamente ahora estoy inmerso en la redacción del proyecto que me toca renovar. Yo estoy en un grupo de investigación en el cual yo soy uno de los investigadores principales. ¿Sabes lo que es un investigador principal? Sí, vale, aunque si quiere usted explicarlo. El investigador principal es que muchas veces estas cosas no se explican. Que a veces se llama, en español sería IP, pero muchas veces la gente dice PI o incluso PI, que ya es el colmo. Que PI sería también Private Investigator en las series de televisión de detectives. Pero aquí sería investigador principal. El investigador principal es el que figura como responsable en un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación en realidad se refiere a un proyecto de investigación financiado. Es decir, que te dan dinero para ello. Normalmente las fuentes de financiación son públicas, pero en un caso pues es privadas. Por ejemplo, yo tuve uno de la Fundación Ramón Arece hace unos años, o a veces tienes contratos de investigación con empresas. Pero estos proyectos de investigación son
se obtiene en concurrencia competitiva, es decir, que hay una convocatoria, tú te presentas con un montón de gente más y hay gente que se lo da, hay gente que no, y dentro de los proyectos que te dan, a veces te lo dan con todo el dinero que tú pides y a veces te recortan, y dentro de ese recorte puede ser modesto o puede ser doloroso, ¿vale? Entonces, yo, como te decía, estoy en un grupo que estamos, en principio, 2 investigadores principales, o 2 y medio, porque hay gente que se está incorporando. En el departamento hay muchísima gente con proyectos. Somos un departamento en ese sentido muy, muy activo en cuanto a investigación. Y el proyecto o la línea de investigación en la que yo me muevo más tiene que ver, bueno, llevamos varias líneas, pero la línea de este proyecto en concreto que voy a pedir tiene que ver con glucocorticoides, que es uno de mis grupos favoritos. Los glucocorticoides son, como sabemos, muy importantes agentes inmunosupresores y antiinflamatorios, con todos los efectos adversos, exagerando, pero en fin, muchísimos efectos adversos. Y desde hace unos años nosotros hemos centrado nuestro interés en lo que son las acciones a nivel intestinal, porque el origen de esto es el siguiente, es pura casualidad, si se quiere. Nosotros trabajamos mucho y seguimos trabajando en inflamación intestinal, y en general lo que es la función de barrera del intestino y cómo se puede modular por agentes tanto nutricionales como farmacológicos, etc. Y normalmente pone un control positivo. Entonces el control positivo en un momento empezamos a utilizar, decir algo que sabes que va a funcionar bien y va a controlar la inflamación. Y nosotros, desde hace un año, hace bastantes años, empezamos a usar corticoides. Y entonces una cosa que observamos, pero que yo concretamente pensé en su día que era porque no estábamos ajustando bien la dosis, o, en fin, al principio no le echan más cuenta. Los animales bajaban la inflamación, pero tendían a perder peso, incluso algunos de ellos se morían. Cosa que decía, bueno, ¿y cómo es posible esto? Está la dosis un poco más alta, aunque yo creo que lo he ajustado bien, tal. Al final, efectivamente, la dosis estaba bien. Y el tema es que hay un efecto de los corticoides de debilitamiento de la función barrera. La función barrera es la función o la capacidad del intestino de limitar selectivamente lo que entra y sale, de forma que básicamente todo, o prácticamente todo lo que hay en el lumen intestinal, alimentos, lo que no quieras que se absorba, por supuesto los componentes de la microbiota, etcétera, etcétera, pero absorbiendo los nutrientes que quiere, el agua, etcétera, etcétera. Eso funciona muy bien, los corticoides tienden a debilitarla. Y ese hecho no es muy conocido. Entonces, a raíz de eso, nosotros desarrollamos un ratón que tenía el silenciamiento del receptor, lo que se suele llamar un knockout, solo en el epitelio. Y vimos que efectivamente las acciones de los corticoides eran dañinas a ese nivel. Y estamos siguiendo ese filón. Y bueno, ahora queremos hacer una serie de cosas que no voy a detallar porque sería muy, muy prolijo. Pero es un asunto interesante. El objetivo fundamental de este proyecto en concreto que quiero solicitar con el grupo es intentar determinar hasta qué punto, porque hay en modelos experimentales de colitis sí es así, in vitro también es así en determinadas circunstancias, y lo que queremos ver es hasta qué punto eso, digamos, pasaría al ámbito clínico, que no es fácil. Clínicamente no hay prácticamente nada de eso, es decir, si hace una búsqueda prácticamente no sale nada, y ahí estamos. Tenemos más líneas, por ejemplo, también trabajamos en fosfatasa alcalina, la denominada no específica de tejido, que también es una enzima que no está muy claro qué hace en el epitelio, y también hicimos el ratón knockout. También estamos trabajando en oligosacáridos de leche humana, y su función también moduladora del epitelio intestinal, en relación con alergia y una serie de cosas. Y cruzamos los dedos a ver si lo conseguimos. Este proyecto que voy a pedir es del FIS. Estos proyectos se piden en febrero o marzo. Y fue la razón por la cual te dije que en enero iba a ser un poco difícil hacer esto. Pues ya está la cosa mejor. Pues a ver si hay suerte Eso digo yo. con ello. Bueno, ya que nos está hablando sobre el aparato digestivo, ¿qué diría usted que el papel de los fármacos para tratar enfermedades de este aparato es importante? Es muy importante. De hecho, si piensa en la propia enfermedad inflamatoria intestinal, se trata universalmente con fármaco, aunque también es muy importante el abordaje nutricional, es muy importante la cirugía también, desgraciadamente, porque es más cruento quieras que no, pero los fármacos tienen un papel muy importante ahí, en todo lo que son úlceras, por supuesto en tumores, etcétera, etcétera. También en el síndrome de intestino irritable, aunque los fármacos podrían mejorar ahí.
Eso es de los campos donde hay una gran investigación farmacéutica, porque hay muchos pacientes de síndrome de intestino irritable, y hay fármacos y tienen su eficacia, pero una eficacia modesta, globalmente. Y claro, es un campo muy importante y hay mucha investigación y veremos a ver dónde nos lleva. Entonces, son muy, muy importantes. Como en todos sitios, como en todas las áreas, hay todas las que funcionan mejor y otras que funcionan peor. Por ejemplo, para la dispepsia, pues tampoco hay grandes remedios. El propio síndrome de intestino irritable pues podría mejorar, pero globalmente es uno del área, digamos, donde funcionan bastante bien, donde son muy importantes. Sobre fármacos, que sabemos que hay naturales y sintéticos, ¿nos podría contar un poco las diferencias que supone usar uno u otro? Y si diría usted que hay alguno mejor que él. No, hay básicamente cuando se habla de fármacos que son de origen estrictamente naturales y que no tienen ningún tipo de modificación química artificial, por tanto, pues estamos hablando de moléculas que se han obtenido de la naturaleza, obviamente, y en muchos casos es porque hay un uso tradicional detrás, en otros no, en otros ha sido por una búsqueda, digamos, activa, tratando de localizar nuevos agentes terapéuticos y demás. Entonces, lo que suele ocurrir es que si hay una molécula de partida que es natural y se puede modificar la estructura para conseguir ventajas de uno u otro tipo, esas pueden ser desde el punto de vista farmacocinético, puede ser desde el punto de vista, si por ejemplo, un antibacteriano de mejorar el espectro, o de que sea menos susceptible a la acción de enzimas bacterianas que lo vayan a inactivar, etcétera, etcétera. Pues lógicamente, desde ese punto de vista, sí, pero no como principio. Es decir, hay agentes naturales que tienen una acción muy buena, pero claro, perder no va a perder. Es decir, que en la modificación semisintética va a lo que es mejorar. Bien. Bueno, y ya para cerrar esta entrevista, ¿qué consejo te hubiera gustado que te hubieran dado cuando eras estudiante? Pues estoy pensando duramente. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, a ver, estoy pensando porque, claro, a mí me aconsejaron bastante bien. Yo tenía una idea bastante, he dicho antes que mi padre ha sido profesor universitario y además en la Facultad de Farmacia. Entonces él me orientó bastante desde el punto de vista de qué esperar en determinadas cosas. Por ejemplo, yo sabía perfectamente cómo era la carrera académica y qué hacía falta y tal. Yo, por ejemplo, en realidad yo no iba a hacer farmacia, mi idea era hacer, yo no sé cómo tenéis vosotros de claro, por ejemplo, terminando el instituto, a lo mejor los médicos lo tenéis más claro. Bueno, yo en mi caso no, más o menos. Estaba orientado, pero no del todo. Sí, hay gente que se desvía a la mitad y yo estaba muy despistado. Yo tenía claro que me gustaba la cuestión laboratorio, investigación me gustaba, veía con agrado la cuestión del ambiente académico en sí, dar clase, pues siempre, en aquel momento no daba clase, pero digamos que algo que me atrae y luego efectivamente me ha gustado mucho y me sigue gustando. Entonces eso pues ha sido muy bueno, porque realmente sabes a qué atenerte. Yo iba a hacer química, y tenía muchísimo despiste, y entre mi padre también colaboró ahí, y luego pues compañeros de mi padre me fueron aconsejando, ¿tú para qué quieres esto? Pues yo lo quiero pues probablemente para tirar por aquí y por ahí. Dice, para eso es mejor farmacia. Entonces, farmacia, que no estaba en mis planes originalmente, nunca jamás pensé hacer medicina ni nada por el estilo. Que decir que yo no estaba en el ámbito biosanitario para nada, o biomédico, yo estaba más en investigación. Yo veía, bueno, pues química va a orientar mucho. No, farmacia te va a dar una visión más general de una serie de temas. Y es verdad que farmacia era entonces y sigue siendo en buena medida un licenciatura, entonces grado ahora, que te forma muchas cosas, porque ahí tienes un montón de química, sí, pero tienes también todo lo que es bioquímica, tienes fisiología, tienes microbiología, tienes obviamente todas las farmas, incluyendo no solamente la farmacología, sino pues farmacia clínica, la tecnología farmacéutica o galénica, que se llama también, tiene también fisicoquímica, tiene una parte de nutrición, digamos, y seguramente me dejo alguna, pero
todo eso la convierte de alguna forma en el grado para alguien que quiere dedicarse a la biomedicina en sentido amplio. Luego ya te puedes especializar más. Desde ese punto de vista, química, no sé cómo está ahora, no sé cómo es el plan de estudio. Química es más, te forma en los aspectos brutales de la química, es decir, muy técnico, pero tal vez un poco más, un poco más monodimensional, y perdón los químicos que me puedan oír. Como digo, a mí me gusta mucho la química. Pero desde ese punto de vista no me he arrepentido y creo que me explicaron bien. Hay, no tanto en medicina, porque medicina va mucho por la parte de profesión médica después, pero en otro grado, específicamente en farmacia, hay mucho desconocimiento de qué hace falta para según qué profesión y en concreto para seguir la carrera académica. Y es una pena que muchas veces no encontramos eso. Claro, yo estoy en farmacología en el departamento, nuestra asignatura empieza en tercero. Entonces, cuando vea alumnos de tercero o cuarto que ya no van a poder seguir ese posible objetivo, esa posible trayectoria, simplemente porque a lo mejor no tenían claro que tenían que sacar muy buenas notas anteriormente y tal, pues te sabe mal. Y no es porque no haya muchas iniciativas para informar, que la hay, pero de alguna forma pues no llegan por el motivo que sea. Así que yo creo que me aconsejaron bastante bien. Esto es anécdota, yo tenía la universidad un poco más idealizada. Cuando estaba yo en el instituto era muy jovencito, tenía pelo y estas cosas. Y claro, viendo un poco luego el ambiente sin dar detalles, el ambiente un poco por dentro, viendo pues cómo se comportaban los alumnos, y yo veía a mi padre corregir exámenes y tal y cual, digo, bueno, pues esto no es tan distinto al instituto. Y yo la tenía más idealizada en el sentido de, aquí va a haber un salto grande, y el salto lo hay. Pero es de las cosas, retomando lo que decíamos al principio, que a lo mejor yo cambiaría de alguna manera. Y no me refiero al nivel estrictamente académico, me refiero a, no sé, otra cosa, un poco más de discusión, más abierto, más... que yo no tengo la varita mágica, no sé cómo sería, pero un poco lo que sí que veía desde el principio. ¿A ti te explicaron bien todo lo que te has sorprendido a la facultad? Por ejemplo, o la universidad en general. ¿Desearías que te hubieran dicho alguna cosa que no sabes? Yo lo que pasa es que la gente me tenía que hablar sobre eso. Sí que es verdad que digamos que llevaba ya tiempo sin ir a la universidad, que habían terminado su licenciatura hace años, y claro, en ese tiempo pues cambió bastante, y aunque me podrían contar su experiencia, pues sigue siendo diferente a la que pueda ser ahora. Yo te digo, yo veo mucho, lo que más veo es lo de para alumnos que llegan desde ese punto de vista, pero también de otros. Y es curioso, yo suelo hacer, aquí no, porque no hay forma de hacerlo. Aquí llega desde el principio, no hay tiempo para nada. Pero yo en farmacia suelo dedicar la primera clase a, una clase de presentación y tal. Y una de las cosas que hago es les paso una encuesta. Y en la encuesta es de muchos temas, digamos. Son unas 25 preguntas. Y una de las cosas que le pregunto es a qué se quiere dedicar profesionalmente. Entonces es curioso que cómo no, luego hablando con ellos, relacionando con la respuesta a la pregunta, cómo no tienen bien ligado el cómo llegar a eso que yo quiero conseguir. Y eso es que lo ven mucho. Es decir, por ejemplo, en farmacia ves que muchos no quieren dedicarse a oficina de farmacia, que es la salida principal, y súper mayoritaria. Dice, bueno, ya, pero si tú quieres ser, te digo yo, farmacéutico, por ejemplo, quieres dedicarte a la industria farmacéutica, ¿qué hay que hacer para eso? Absolutamente perdido. Y repito, no es porque no se les den charlas y actividades formativas que efectivamente me consta que la hay, de hecho yo he participado en algunas. Entonces eso es una cosa que yo creo que hay que potenciar. Probablemente en medicina, digo, que como está tan claro para todo, que decir, tenéis puesto todo, estéis pensando en que tenéis que prepararos para el MIR del minuto 1, y en fin, es otra dimensión. Pero digamos, en otros grados que son más abiertos en cuanto a salidas profesionales y tal, sí habría que potenciar bastante. Ya te advertí que si me daba cancha, iba a hablar un montón. No hay problema. Bueno, y antes de irse, ¿podría usted firmarnos el número de nuestra revista? Por supuesto. Si no le importa. Al principio, al final.
El peligro que tiene es que se pueda reconocer la letra. Eso me llevan regañando con eso desde el colegio. Como por otra parte no me falta nombre. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y nada, hasta la próxima entrevista, digamos. Adiós.